Hola, me llamo Carmelo y esta es una nueva historia para dormir. Ponte cómodo, relájate y disfruta de la historia. Abuela, entiendo que te preocupes por mí, pero ya tengo 23 años. Elena estaba de pie en el recibidor, intentando no mirar a su abuela. Aquella expresión le encogía el estómago. Las cejas severamente fruncidas, los ojos claros que parecían atravesarla y clavarse directamente en algún rincón de su conciencia, los labios apretados en una fina línea. Desde niña había temido esos momentos en los que Concha se ponía así. Prometiste volver a las 9 en punto. Son casi las 11:30. Concepción, Concha para todo el mundo, cruzó los brazos sobre el pecho. Te llamé y te dije a qué hora llegaba, respondió Elena con paciencia. Yo no di mi permiso. La voz de la anciana subió de golpe, y Elena dio un respingo. Con el corazón que tengo, vas a llevarme a la tumba, y encima te vas a quedar tan ancha. Claro, libertad para hacer lo que te dé la gana. ¿Qué tiene que ver eso ahora? No pudo contenerse. No he hecho nada malo, solo se nos ha ido la hora hablando y... Concha no la dejó terminar. Con voz temblorosa, casi un hilo, alargó unas palabras. A la tumba. A la tumba me vas a llevar. El corazón. La mujer se dejó caer despacio sobre el taburete que había junto a la puerta. ¿Llamó a urgencias? Elena rozó el hombro de su abuela, pero ella sacudió la mano para apartarla. No hace falta nada, susurró Concha. No llames a nadie. Tú lo que quieres es verme muerta. Pues ya lo has conseguido. Elena estaba a punto de llorar, aunque aquella escena se repetía con regularidad, casi cada semana. Y cada vez volvía a asustarse igual. Y si de verdad, esta vez, su abuela se moría delante de ella. Sí, la relación entre las dos era complicada, pero no le quedaba nadie más. Solo estaba la tía, y con ella no hablaba desde hacía muchísimos años. Déjame en paz, dijo Concha, aún más bajito. Anda, vete con tus hombres. Elena se quitó las zapatillas de un tirón y le tendió la mano a su abuela. Ven, te ayudo a acostarte. Concha cambió la ira por la clemencia. Se levantó con esfuerzo y, apoyándose en el hombro de su nieta, caminó despacio hasta la habitación. Elena la acostó, le puso unas gotas de esas que tomaba para los nervios, le echó por encima la manta gruesa. ¿Te tomo la tensión?, preguntó. No hace falta, la tengo alta, lo noto. No hace falta nada. Vete a tu cuarto. Concha cerró los ojos y se giró hacia la pared. Elena cerró con cuidado la puerta y se fue a la cocina. Se sintió un poco más tranquila. Si su abuela se negaba a que le tomaran la tensión, es que no había de qué preocuparse. Significaba que todo aquello no era más que una función titulada «Mira hasta dónde me has llevado». Ahora se quedaría un rato tumbada y luego se le pasaría. Elena se había acostumbrado a pensar que con las manías de una persona mayor había que tener paciencia. La edad hace lo suyo. Y además, la vida de Concha no había sido fácil. Primero la muerte de su hija menor, luego la del yerno. Elena había ido a parar a casa de su abuela siendo todavía una niña muy pequeña. A su madre no la recordaba, a su padre tampoco. A la tía la había visto apenas un puñado de veces en toda su vida. Su abuela le había dicho siempre que no valía la pena mantener el contacto con la tía. Aquella mujer bebía. Llevaba una vida que Concha consideraba impresentable. Cambiaba de hombre como de camisa. No había durado en ningún trabajo. Elena creía a su abuela y compadecía su dolor. A veces, claro, le habría gustado conocer mejor a su tía, pero nunca dio ese paso. No quería disgustar a Concha, porque ella se enteraría, sin duda, de que Elena había desobedecido. Y eso solo habría desembocado en otra escena, en más acusaciones de traición y de estar deseando llevarla a la tumba. Elena puso al fuego el hervidor de agua, aquel viejo cacharro con el esmalte saltado, sacó una taza y echó dentro una bolsita de té.
Se le había ido el apetito. Después de esas conversaciones con su abuela no le pasaba ni un bocado. Se sentía culpable. Y encima era verdad. ¿Por qué se habría quedado tanto rato? Es que Ana, en cuanto empezaba a hablar de su novio, no había quien la parara. Aunque tampoco ella era ninguna santa, podría haberse ido antes sin dar explicaciones. Asuntos de familia y punto. Aunque volver, la verdad, no le apetecía nada. Quería a su abuela, claro, el único ser vivo que le quedaba, pero el ambiente de aquella casa la asfixiaba desde hacía tiempo. Elena soñaba con el día en que pudiera marcharse y vivir su propia vida, aunque sabía perfectamente que Concha no la dejaría irse sin pelear. A pesar de que Elena ya había terminado sus estudios y encontrado trabajo, pensaba que a la familia no se la elige y que, por tanto, hay que aprender a buscar soluciones de compromiso, a pensar no solo en una misma, sino también en la abuela. Hasta las amigas de Concha reconocían que tenía un carácter difícil. Aquella mujer no toleraba que nadie pensara distinto y sabía exactamente cómo debía vivir todo el mundo, Elena incluida. Le gustaba ahorrar, y ahorrar significaba, para ella, no tirar absolutamente nada que a su juicio pudiera resultar útil en la casa. Tarros vacíos, vasitos de plástico del yogur, bolsas, sábanas rotas. Todo aquello debía guardarse durante años. Elena a veces tiraba algo, a escondidas, porque de lo contrario Concha montaba un escándalo tremendo. Ya había pasado, y no quería que se repitiera. ¿A mí también me vas a tirar? Te estorban mis cosas. Y yo también te estorbo. Gritaba la abuela cada vez que descubría en el cubo de la basura un trapo empapado de grasa o un bote vacío. Elena no contestaba nada. De pequeña, cuando Concha la acusaba de algo así, se echaba a llorar. Gritaba que ella no quería que su abuela se muriera. Le suplicaba que la perdonara, que no la dejara sola. Con el tiempo, sencillamente se acostumbró a las palabras crueles y casi dejó de reaccionar. Mejor dicho, dejó de mostrar su reacción verdadera. Y luego, encerrada en su cuarto, lloraba con la cara hundida en la almohada, para que su abuela no la oyera. Por eso Concha la acusaba de ser una insensible, de no tener compasión por su vejez y sus enfermedades. Pero eso era mejor que justificarse y suplicar perdón, porque perdonar no era lo suyo. Siempre se guardaba la última palabra. Tus lágrimas de cocodrilo a mí no me ablandan. Igualita que tu tía, decía, marchándose a su habitación. Y al poco rato la casa empezaba a llenarse de ese olor a gotas para los nervios, que Elena odiaba. Un olor que asociaba con las peleas, con las lágrimas, con los labios apretados de su abuela, rodeados de arruguitas finas, como cortadas con el filo más delicado de un bisturí. Elena procuraba no darle problemas, no disgustarla. Terminó el instituto con muy buenas notas y se puso a estudiar enfermería. La medicina no le llamaba especialmente, pero era la única carrera que Concha aprobaba. Nunca te faltará el pan, decía. Y de paso me curas a mí. No habrá que pagarle a nadie por las inyecciones ni por los sueros. Me los pones tú misma. Además, la propia Concha había trabajado muchos años en el sector. Había sido técnico de laboratorio en un centro que investigaba y desarrollaba nuevos medicamentos, así que quería ver a su nieta con una bata blanca, sin discusión. Elena estudiaba sin demasiado entusiasmo, pero aprobaba con buenas notas. No faltaba a clase, no salía de fiesta. En el ciclo hizo una amiga de verdad, Ana. Ana venía de una familia entera y cariñosa. Sus padres eran médicos, así que ella nunca dudó de su vocación. El primer día de curso se sentaron en el mismo pupitre y ya no se separaron hasta el final. Juntas iban a las prácticas. Juntas preparaban las asignaturas más temidas, con aquel profesor que tenía fama de ser el más duro del centro. Juntas actuaban en las fiestas. Elena tocaba la guitarra y Ana cantaba. Y ese año, Elena había terminado y había encontrado trabajo en un centro de salud cerca de casa. Ella quería ser enfermera de quirófano, pero a su abuela no le convino. El hospital quedaba lejos
Las guardias eran de 24 horas. Y el trabajo, decía, era demasiado estresante. Nada, ni hablar. En cambio, en el centro de salud haría contactos y así ella podría ir al médico sin pasar por la lista de espera. Y Elena se resignó. Se habría resignado a cualquier cosa con tal de no oír a diario los gritos y los reproches de que deseaba la muerte de Concha. Solo que estar a la altura de sus exigencias era imposible. Siempre encontraba algún motivo para regañarla. Como aquella noche. Solo se había quedado charlando con Ana un poco más de la cuenta. Había llamado, había avisado de que se retrasaba, y ni por esas se había librado del conflicto. Elena preparó el té y se lo llevó a su cuarto. Se sentó ante el ordenador viejo y abrió su perfil en las redes. ¿Todo bien?, le escribió Ana. Elena contestó que ya estaba en casa. ¿Te ha reñido la tuya?, preguntó Ana como siempre. Está acostada, quejándose del corazón, tecleó Elena. Anda que tu abuela tiene el corazón más sano que tú y que yo. ¿Cómo lo aguantas? Ya te habrías mudado hace tiempo, aunque fuera al piso de mis padres. Los padres de Ana tenían un piso en alquiler, pequeño pero acogedor. Ana llevaba tiempo proponiéndole que se fuera allí. Sus padres le harían un descuento a la amiga de su hija, así que el precio le salía asequible. Elena le daba vueltas a menudo, pero se aterraba solo de imaginar qué haría su abuela al enterarse de que su nieta quería vivir por su cuenta. Seguro que se derrumbaba con un infarto de verdad, y entonces Elena cargaría con el remordimiento el resto de sus días. No, esa opción no le servía. «¿Qué va? Todo bien», tecleó, y para que sonara convincente añadió unos cuantos emoticonos. «Estoy acostumbrada». «Vale, pues me voy a dormir. Gracias por escucharme». «De nada». Elena sonrió. Ana era una chica muy intensa y con su novio, Marcos, se peleaba y se reconciliaba a menudo. Elena se había convertido en el hombro sobre el que llorar cada vez que había bronca. Ella, en cambio, estaba sola. Había tenido chicos que se interesaban por ella, pero a ninguno le había correspondido, ni le había dado esperanzas más allá de la amistad. Elena ni siquiera se lo explicaba. Ana pensaba que su amiga simplemente les tenía miedo a los hombres, que no sabía cómo tratarlos. En el ciclo solo había tenido un pretendiente fiel, un chico pelirrojo, Rubén. Se conocieron cuando Elena estaba en primero y fue a hacer prácticas a una planta de medicina interna. A su alrededor todo eran enfermeras que iban de acá para allá, médicos que pasaban hablando entre ellos. Elena se quedó paralizada. Ya se había cambiado y estaba lista para empezar, pero no sabía a quién dirigirse. Fue Rubén quien la vio, asustada. «Hola, ¿de qué te conozco?», sonrió. «¿Dónde estudias?». «En el ciclo. Vengo de prácticas», respondió tímidamente. «Ah, entonces estudiamos juntos. Seguro que te he visto allí. Venga, ven, que te enseño dónde está cada cosa. Yo trabajo aquí de auxiliar. Te enseño todo, tú tranquila». Así empezó su amistad. Rubén la buscó en las redes. Se escribían a menudo, sobre las clases, los profesores, las prácticas. Rubén hasta le pasaba las respuestas de los exámenes más difíciles, aunque solo de las asignaturas que no tenían que ver con la medicina. Historia o filosofía todavía se pueden copiar, razonaba, pero anatomía ni de broma. Ana insinuaba a menudo que Elena le gustaba a Rubén, pero ella se lo quitaba de la cabeza con un gesto. A sus ojos, aquel chico no era ningún candidato a marido. Demasiado bromista, siempre haciendo chistes, y no todos le parecían oportunos. Y encima pelirrojo como una zanahoria. Para sus adentros lo llamaba el payaso. ¿Y qué clase de pretendiente puede ser un payaso? Poco a poco dejaron de hablarse. Rubén terminó los estudios y dejó de escribir, y Elena decidió no dar el primer paso. ¿Para qué darle esperanzas? «Tú creciste sin padre y prácticamente sin madre», suspiraba Ana. «Y he leído que las chicas así repiten el guión de sus padres. Los tuyos se separaron, ¿no?». Elena en realidad ni siquiera sabía bien qué había pasado con sus padres.
Su abuela nunca hablaba de ello, y cualquier conversación que la nieta intentaba iniciar terminaba siempre en lo mismo, que su madre y su padre habían muerto de forma trágica y que, por tanto, no tenía ningún sentido remover sus biografías. Elena solo sabía los nombres, Rocío y Antonio. Ni siquiera se conservaba una fotografía. Por algún motivo, la abuela las había tirado, como si no quisiera que nada le recordara que un día tuvo una hija y un yerno. No siempre Concha había sido tan severa, tan dura, a veces incluso cruel. Pero otra abuela no había tenido nunca, y Elena estaba convencida de que debía valorar lo que tenía. Además, Concha no perdía ocasión de recordarle que a su nieta no la había dejado en un centro de acogida, que la había criado ella misma, pese a su edad y a sus muchas dolencias. Y Elena se lo agradecía de corazón. Le aterraba pensar qué habría sido de ella en una institución. Se imaginaba un verdadero infierno donde a los niños los maltrataban, los mataban de hambre y los molían a palos, tanto los cuidadores como los propios compañeros de desgracia. Se acabó el té. Hora de lavarse y acostarse. Antes fue a ver a su abuela. Ya roncaba, envuelta hasta la cabeza en la manta. Elena entró de puntillas, apagó el aplique de la pared y corrió las cortinas. No quería despertarla. Si lo hacía, se pondría a protestar de que ya no podría volver a dormirse. Se puso un camisón enorme, 3 tallas más grande de lo que necesitaba, echó un vistazo a las noticias en el móvil y se durmió. El día siguiente transcurrió como cualquier otro. A las 7 de la mañana empezaba su turno en la sala de extracciones. No pasó nada especial, salvo que una chica muy impresionable se desmayó. Pero Elena ya estaba preparada. Guardaba en su armario un frasco de amoníaco con el que reanimaba a los pacientes. Faltaban apenas 15 minutos para el final cuando entró un hombre atractivo de unos 25 o 30 años. Le sonrió y señaló la camilla con la cabeza. «¿Me va a doler mucho?» «Como la picadura de un mosquito», le prometió Elena. «Siéntese». Le colocó con destreza el torniquete en el antebrazo y observó sus venas con satisfacción profesional. «¿Hace deporte?» «¡Qué venas más buenas!» El sueño de cualquier enfermera. El hombre asintió. «Algo hago, sí. Escalada. Por cierto, ¿qué hace usted al salir del trabajo?» Elena se azoró. Menos mal que llevaba mascarilla. Disimulaba tanto la concentración al buscar una vena difícil como el rubor no invitado. «Igual la puede invitar a tomar algo. Por cierto, me llamo Iván». «Lo sé, lo he leído en el volante». Notó que se ponía todavía más colorada. Claro que a menudo los pacientes, sobre todo los jóvenes, le decían piropos e incluso la invitaban a salir. Normalmente se los quitaba de encima con una broma, pero esta vez le costaba, porque aquel chico de verdad le gustaba. Fuerte, atlético, de pómulos altos y facciones armoniosas, le recordó a esa estatua de Apolo que había visto de niña en algún libro del colegio. Se dio un tirón de orejas mentalmente. ¿Qué Apolo ni qué Apolo? ¿En qué estaba pensando, en pleno trabajo? Iván, mientras tanto, ya se había bajado la manga. Seguía sentado, sonriendo, mirándola. «Bueno, ¿a qué hora termina?» «Es que no puedo, tengo que irme a casa, me espera mi abuela». «Su abuela. Dígale que se retrasa un poco. Nos sentamos un rato en una cafetería. Hay una aquí al lado que está muy bien. Que no la voy a raptar, Elena». Se quitó los guantes y los tiró al contenedor. ¿Y si de verdad se sentaba un rato con él? A su abuela le diría que la habían llamado de Recursos Humanos para firmar unos papeles, o para poner el nombre en uno de esos infinitos registros de prevención de riesgos. Asintió. «Está bien. En media hora estoy en el vestíbulo, pero si no estás, me voy directa a casa». Iván se rió. «Si no estoy, solo puede significar 2 cosas. Que he caído heroicamente en combate contra el mostrador de admisión, o que me han secuestrado unos alienígenas». Elena rió también. «¿Y me reconocerás sin la bata?» «En cuanto vea tus ojos, sabré que eres tú».
Iván volvió a sonreír y salió. Elena se quitó el gorro y se recompuso el pelo. No sabía por qué, pero le daba un poco de vueltas la cabeza. Madre mía, qué chico más guapo. De verdad se había fijado en ella. A lo mejor solo quería tomarle el pelo. Se acercó al espejo que había encima del lavabo. Nada del otro mundo. Ella consideraba su cara apagada e insulsa. Ojos grises, nariz pequeña y respingona, labios que le parecían demasiado carnosos. No, seguro que estaba de broma. Pero, ¿y si de verdad le había gustado? Cantorreando, se fue al laboratorio. Aún tenía que cambiarse. Qué lástima no haberse puesto su vestido preferido. Con vaqueros y un jersey algo dado de sí, seguro que no le gustaba a nadie. Aunque, si había que creer a los libros, para el amor verdadero no hacen falta ropas de moda, y un físico corriente tampoco es un obstáculo. Iván la esperaba de verdad. Estaba en el vestíbulo mirando un cartel sobre cómo protegerse de las infecciones respiratorias. Al verla, sonrió. «Buenas otra vez, enfermera». Elena se ajustó la correa del bolso para disimular los nervios. «¿A dónde vamos?» «A la cafetería. Hacen un café buenísimo y unos pasteles que no están nada mal». Ya había llamado a su abuela para avisar de que se retrasaba un poco. Concha, como no, estaba disgustada. Hoy pensaba cambiar las cortinas. Elena puso los ojos en blanco. Esa era su abuela de arriba a abajo. Si decidía que algo había que hacerlo ya, de inmediato. Las excusas no se admitían. Ya cuando estudiaba, era capaz de exigirle que fregara toda la cristalería guardada en el viejo aparador, o que sacudiera aquella alfombra enorme, y le daba igual que al día siguiente Elena tuviera un examen difícil o que tuviera que madrugar a las 5 para las prácticas en el hospital. Elena intentaba discutir, pero cedía enseguida. De lo contrario venía el escándalo, los gritos, los labios apretados en una línea, el insoportable olor de las gotas. «Lo hago todo cuando llegue», le prometió. «En 1 hora estoy ahí, como muchísimo». «Anda, anda», suspiró Concha. «Contigo no cuento para nada». Iván le cayó bien. Bromeaba mucho, la hacía reír de verdad, y le hablaba de su trabajo, que resultaba insólito para un hombre. Era maestro de educación primaria. «¿Y cómo acabaste ahí?», preguntó Elena. «Pocos chicos estudian magisterio, sobre todo esa especialidad». Iván se encogió de hombros. «¿Qué tiene de raro? Me gustan los niños. Mis padres también fueron maestros. Y además, ¿dónde iba a encontrar tantas chicas guapas como en la escuela de magisterio? Aunque ahora ya sé dónde, en enfermería. Debería haberme hecho cirujano». Elena no se dio cuenta de cómo pasaba el tiempo. Volvió en sí cuando ya habían transcurrido casi 2 horas y media, según marcaba el reloj de la pared. «¿Te espera una madrastra malvada si no llegas a cierta hora?», preguntó Iván. Elena negó con la cabeza. «No, es solo que... tengo cosas. Perdona». Sacó el móvil del bolso. ¿Por qué no la había llamado su abuela? Resultó que el teléfono se había apagado. Se acordó de que había olvidado ponerlo a cargar por la noche. Se levantó de un salto y fue hacia la salida con paso rápido. Luego cayó en la cuenta de que no habían quedado en cómo pagar la cuenta. A lo mejor le tocaba pagar su café. Volvió a la mesa. «Perdona, ¿cuánto es lo mío?» «¿Esperar la cuenta?» «Pero si estás pálida», se sorprendió Iván. «No, pago yo. Pero por lo menos dime qué pasa. ¿Te espera un marido en casa y no una abuela? Las abuelas suelen ser buenas, la mía lo es un rato». Elena negó con la cabeza, pero no le iba a explicar que el asunto no era un marido, sino una abuela severa capaz de destrozarle los nervios y hacerla llorar. Siempre lo conseguía, desde que tenía uso de razón. «Déjame al menos acompañarte». Iván levantó la mano para llamar al camarero. 5 minutos no cambian nada, ¿verdad? Elena suspiró. La verdad era que no le apetecía irse. No le apetecía volver a aquel piso lleno de trastos,
No le apetecía oír las quejas de su abuela. Pero qué remedio. Solo tenía una persona en el mundo, y debía tener en cuenta la opinión de Concha y pensar en su salud. Aunque, ay, cómo le había gustado Iván, y cómo deseaba pasar con él aunque fueran 15 minutos más. Está bien, vamos, vivo cerca. Salieron juntos. De vez en cuando Iván lanzaba miradas de sorpresa a la chica que caminaba a paso ligero. ¿Seguro que no tienes marido y 3 hijos?, preguntó. ¿O te espera en casa un gato hambriento? Perdona la curiosidad, pero es que muy pocas veces se me escapan corriendo en una primera cita. No hay hijos, ni gato ni marido. Elena movió la cabeza y lo miró con aire de culpa. Es que son cosas de familia. Mi abuela está enferma, no la puedo dejar sola mucho tiempo. Haberlo dicho antes, dijo Iván aliviado. Ya me estaba imaginando cualquier barbaridad. En la puerta de su portal, Elena le dedicó una última sonrisa. Me ha encantado conocerte. A mí también. Iván le rozó con cuidado la mano. Espero que nos veamos otra vez. ¿Me das tu número? A Elena le vinieron a la cabeza las palabras de su abuela. A los hombres solo les interesa una cosa. Piénsatelo 3 veces antes de meterte en según qué. Como me vengas con un disgusto, a la calle, que eso no lo pienso consentir. Marcharse dejándolo sin la esperanza de un segundo encuentro, o hacer lo que le pedía el corazón. Elena hizo un gesto con la mano. Apunta. Iván sacó el móvil y guardó el número. Espera, que ya nos veremos. Elena asintió y entró corriendo en el portal. En el ascensor recordó cómo a veces volvía del colegio con un suspenso. Entonces pensaba, ojalá se rompieran los cables del ascensor. Ojalá me precipitara al fondo del hueco oscuro, con tal de no escuchar los gritos de la abuela. Por los suspensos también caía castigo. Vas a acabar fregando portales, o en la calle, como tu tía, chillaba Concha. Y después venía sin falta la escena del dolor en el pecho y las gotas que la abuela vertía en un vaso de agua con mano temblorosa. Por algún motivo, ahora Elena volvía a desear, literalmente, que se la tragara la tierra. Ya sabía que su abuela no le perdonaría el retraso bajo ningún concepto. Y así fue. Cuando abrió la puerta, el olor penetrante de las gotas para el corazón le golpeó la nariz. Concha estaba tumbada en el sofá de su cuarto, con las cortinas bien corridas. Abuela, perdona, me han entretenido. Concha callaba. Elena tuvo un pinchazo de miedo. ¿Y si se había muerto por su culpa? Por haber decidido irse a una cafetería con un chico guapo. Pero Concha estaba viva. Se giró hacia su nieta y con voz débil preguntó: ¿Dónde has estado? En el trabajo, ya te dije. Elena notó que le temblaba la voz, como a un niño pillado en falta. He llamado al centro. Habías salido a tu hora. ¿Dónde has estado? Elena se acercó a la cama y se puso en cuclillas. Solo he ido a dar una vuelta, hace buen tiempo. Te pedí que llegaras puntual. Concha se incorporó y ahora quedaba por encima de su nieta. Necesitaba tu ayuda. Cambio las cortinas en cuanto coma algo. Ya no hace falta nada. Hizo un gesto tajante con la mano. Viviremos en una pocilga, ya que tú nunca tienes tiempo. A Elena le entraron ganas de decir que si vivían en una pocilga era porque su abuela no permitía tirar ni la vajilla resquebrajada ni los periódicos de anuncios que les metían sin parar en el buzón. Pero, naturalmente, no lo dijo en voz alta. Bueno, voy a comer. Y ahí paremos un momento, porque conviene detenerse en lo que estaba ocurriendo dentro de aquel piso. Hay una forma de amor que no se distingue fácilmente del control y que se sostiene precisamente sobre la culpa. Cada desmayo teatral, cada mano en el pecho, cada frase sobre la tumba funcionaba como una correa invisible que tiraba de Elena de vuelta a su sitio. Y lo más doloroso es que ella no lo veía como manipulación, sino como su deber. ¿No os habéis preguntado alguna vez cuántas decisiones que creemos nuestras
¿Son en realidad respuestas al miedo de decepcionar a alguien? ¿Dónde termina el cariño hacia quien nos crió y dónde empieza la renuncia a nuestra propia vida? ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Se le puede reprochar a una persona que se quede si toda su vida le han enseñado que marcharse es una traición? Elena fue a calentar la sopa, pero Concha susurró de pronto. Lo he visto todo. Te he visto desde el balcón. ¿Quién era ese? ¿Qué quería de ti? Elena se detuvo, y ella que pensaba que había salido bien parada. Es del trabajo. Me acompañó, nada más. Igualita que tu tía. Andaba con medio barrio. ¿Sabes cuántos abortos se hizo? No lo sabes. Concha casi gritaba ya. ¿Y qué hago yo con el bastardo que traigas a casa, como me pasó contigo? Abuela, ¿qué dices? Elena se quedó de piedra ante aquel ataque repentino. Además, era muy raro que Concha mencionara a su hija, la tía de Elena. Si solo lo he conocido hoy. Encima me mientes. Concha alzó la voz. Que si del trabajo, que si lo acabas de conocer. Elena se mordió el labio. ¿Qué le pasaba? Se había delatado como una cría que no sabe mentir. Perdona, es que no quería que me regañaras. Abuela, intenté quitármelo de encima, pero me siguió él. ¿Qué querías que hiciera? ¿Salir corriendo? Cuando una no quiere, dos no bailan. Concha cortó el aire con el canto de la mano. Te vi cómo le hacías ojitos. Elena ya había cogido aire para soltarle todo lo que pensaba. Que hacía tiempo que había crecido, que por su culpa no había conseguido tener amigos de verdad, que en lugar de ir con el resto de su clase al cine o a bailar, corría a casa, que iba peor vestida que nadie, que tenía terminantemente prohibido maquillarse, que, si seguía así, se quedaría toda la vida al lado de su abuela sin saber qué era una familia, sin llegar a ser madre. Pero se contuvo. ¿Para qué alterar a una persona mayor y encima del corazón? Me voy, dijo simplemente. Tengo hambre. Vives en mi casa, comes de mi pensión y encima ya empezarás a traer hombres, suspiró Concha. No esperas más que mi muerte para vivir a tu antojo. Abuela, no digas eso. De verdad, no vuelvo a hablar con él si eso te hace sentir mejor, prometió Elena. Pero sabía perfectamente que mentía. Un par de citas con Iván podría ocultárselas a su abuela sin problema, y a cambio recibiría una dosis de atención masculina que tanto necesitaba. Se acordó de las palabras de Ana. Mejor que te castiguen por lo que has hecho que por lo que ni siquiera has pensado. Y se fue a la cocina. Mientras vertía la sopa en el cacito pequeño en el que siempre se calentaba la comida, empezó a canturrear por lo bajo. Cuando Concha se durmió, Elena decidió llamar a su única amiga. Ana aprobó lo del chico. «Anda, qué bien. ¿Maestro de primaria? Qué mono. ¿Y es guapo?» «Guapo no sé, pero está bien», sonrió Elena. Sobre todo cuando sonríe. «Me lo tienes que presentar». En la voz de Ana se coló una súplica. «Porfa». «Todavía es pronto». Elena se acordó de su abuela y de su reacción. A lo mejor ni siquiera llegamos a eso. «Oye, que si acaso yo no te lo quito, ¿eh?» Ana soltó una risita. «Que yo ya tengo el mío». «Anda, a dormir. Mañana toca trabajar». Elena bostezó. «Y además, a lo mejor no vuelve a llamar en su vida. Igual solo quería tomarse un café conmigo y ya está». «Llamará, te lo digo yo». Colgó y vio que, mientras hablaba con Ana, le había llegado un mensaje. «Buenas noches, preciosa Cenicienta. Iván». Elena estuvo mucho rato mirando aquel mensaje sin saber qué contestar. Solo sonreía, sintiendo cómo el rubor caliente le subía a las mejillas. La cosa no se quedó en 2 citas. Empezaron a verse casi a diario. Elena le mentía a su abuela diciendo que había empezado un curso para reciclarse profesionalmente
y en realidad pasaba el tiempo con su enamorado. La llevaba al cine, iban a museos, paseaban por los parques. Elena era feliz. Iván le parecía el hombre ideal. No se permitía nada de más, no la agobiaba, no la presionaba, solo le cogía la mano cuando ella se dejaba. Y Elena sentía que había encontrado a su persona. Con él querría pasar toda su vida, casarse, tener hijos. Iván quería hijos con toda el alma. De sus alumnos hablaba con entusiasmo, se alegraba de verdad de sus progresos. Elena comprendía que sería sin duda uno de esos padres con los que ella misma había soñado de niña. A ella, a la salida del colegio, iba a buscarla su abuela. Mientras los demás compañeros contaban a sus padres cómo les había ido el día, ella caminaba en silencio detrás de una Concha perpetuamente descontenta. Siempre encontraba un pero. ¿Por qué un notable y no un sobresaliente? ¿Cómo era posible que hubiera sacado un suficiente, si es que era tonta? ¿Cómo se las había arreglado para mancharse de tinta? ¿Quién iba a lavarle ahora la blusa? No, Elena jamás se comportaría como Concha. Había decidido que no reñiría a sus hijos, si es que alguna vez los tenía. Los apoyaría, se interesaría ante todo por sus logros y no por sus fallos. E Iván seguro que sería igual. Elena casi había dejado de reaccionar a los intentos de Concha de provocar un conflicto. Ella misma se asombraba de su nueva actitud. Se limitaba a sentir ante los reproches, a bromear cuando su abuela la regañaba, y había dejado de justificarse mientras escuchaba que soñaba con la muerte de su única pariente. Concha notaba que algo estaba cambiando en su nieta y empezó a sospechar. ¿Es que has encontrado a alguien?, le preguntó un día, cuando Elena volvió de un paseo de un humor excelente. Concha sonreía y Elena, sin oler el peligro, decidió sincerarse. Sí, abuela. Concha se ensombreció. ¿Y bien? ¿Para cuándo la buena nueva? ¿Qué buena nueva? Elena la miró desconcertada. Que si estás embarazada. ¿De dónde sacas eso? Concha resopló. Igualita que tu tía. Y tu tía era una fresca. Que te quede claro. Para un aborto no te doy ni €1, y a tu crío tampoco lo pienso mantener. Como te quedes preñada, ya te puedes ir con viento fresco. Elena no contestó. Se fue a su cuarto y solo allí rompió a llorar. ¿Por qué? ¿Por qué le tocaba todo aquello? ¿Por qué debía pagar por los pecados de sus parientes? Al fin y al cabo era una mujer adulta y tenía derecho a decidir sobre su propia vida. Aquella noche Elena tomó una decisión: irse de casa de su abuela, a donde fuera, alquilar una habitación, mudarse con Iván, o incluso ir a buscar a aquella tía a la que había visto por última vez en su lejana infancia. Con tal de no oír más aquellas palabras que le cortaban el corazón como un cuchillo afilado, con tal de no sentirse culpable de algo que no había hecho. Llamó a Iván. «Iván, ¿puedo quedarme a dormir en tu casa?» «Claro que sí. ¿Qué ha pasado?» En la voz del chico había una preocupación tan sincera que a Elena se le saltaron las lágrimas de nuevo. Al menos a alguien en este mundo no le daba igual ella. Solo a Iván, quizá. Ahora te lo cuento. Cojo un taxi y voy para allá. Colgó y empezó a recoger sus cosas. Por suerte eran pocas. Todo lo imprescindible le cabía en una bolsa de deporte. Concha se dio cuenta de que su nieta se marchaba cuando Elena ya estaba en el recibidor, calzándose. «¿Y a dónde vas a estas horas?», preguntó con retintín. «¿Con tus machotes?» «No es asunto tuyo». Elena a duras penas se contenía para no gritar. «Me voy, y punto». ¿Punto? ¿Qué punto? Tú lo que quieres es matarme. La voz de Concha tembló, y Elena, sorprendida, comprendió que estaba a punto de llorar. ¿Y cómo voy a quedarme sola? Nena. Abuela, llámame si pasa algo, y yo te llamaré mañana y por la noche, respondió Elena con paciencia. Lo importante era no mostrar debilidad. Si no, encontraría la manera de hacerla quedarse,
daría con las palabras que golpean justo en el punto exacto. «Elena, no te vayas», suplicó Concha con voz lastimera. «No puedo sola, hija». Elena estuvo a punto de cambiar de idea. Sintió una lástima insoportable por su abuela. Y era verdad. ¿Cómo iba a dejarla así, completamente sola? ¿Quién la iba a ayudar? ¿Y si le pasaba algo mientras ella estaba lejos? «Vendré a verte», prometió Elena. Abrió la puerta y salió al rellano. Le pareció un verdadero paso hacia una vida nueva. Se acabaron los sermones y las broncas. Tenía derecho a la independencia y a la felicidad, y se lo iba a demostrar al mundo entero. El taxi la llevó hasta casa de Iván. Él ya la esperaba en el portal. «¿Te han echado de casa?», preguntó, cogiéndole la bolsa. «Me he ido yo», respondió ella escuetamente. «Pero por ahora sin preguntas. No estoy preparada». «Claro, tranquila». Iván sonrió con su sonrisa más encantadora. «Por fin serás toda para mí». Elena ya había estado alguna vez en su casa. Vivía en un piso pequeño, de un solo dormitorio, que según él le habían regalado sus padres. «¿Dormimos juntos o te preparo el sofá? ¿O quieres que me porte como un caballero y me vaya yo al sofá?», preguntó Iván mientras Elena se quitaba el abrigo en el estrecho recibidor. Ella se quedó pensando. Con Iván todavía no habían pasado la noche juntos. Solo se habían besado alguna vez en el cine, y esos besos siempre le daban vueltas a la cabeza. ¿Y si había llegado el momento? Se acercó a él y lo abrazó. «Durmamos juntos. Hagámoslo todo juntos, siempre». Tras la mudanza empezó, o eso creía ella, una vida nueva. Era feliz. Disfrutaba de la libertad y de la sensación de haberse hecho por fin, de verdad, una mujer adulta. Cocinaba para Iván, lo recibía al volver del trabajo, ordenaba su casa. Él elogiaba sus guisos y se maravillaba de lo limpio que había quedado todo. «Se nota que ha llegado una mujer a la casa», decía, engullendo las croquetas. «Eres la chica perfecta, se mide por donde se mire». A Elena le gustaba oír aquellos elogios, y estaba dispuesta a esforzarse con todas sus fuerzas con tal de agradar a su amado. A su abuela la llamaba cada día, por la mañana y por la noche, como había prometido. Concha la convencía de que volviera e intentaba sonsacarle la nueva dirección, pero Elena no le decía dónde vivía. Solo le contó que se había ido a vivir con su chico. A Concha, por supuesto, no le hizo ninguna gracia, pero al cabo de un mes se resignó y dejó de asustar a su nieta con el infarto inminente. «Vive como quieras», suspiraba. «Pero eso sí, como vengas con un crío, ya te digo que no te recibo». Aquellas amenazas ya no le provocaban ninguna emoción. Elena creía que con Iván sería feliz, y estaba convencida de que, incluso si se quedaba embarazada, él no la abandonaría ni a ella ni al bebé. Pronto Elena notó que empezaba a cansarse enseguida. Llegaba tarde al trabajo. Una vez incluso se desmayó en el autobús. Pensó que simplemente estaba agotada. Ahora tardaba casi una hora en llegar, y encima se levantaba antes de lo habitual. La primera en alarmarse fue Ana. «Elena, ¿os estáis protegiendo?», preguntó cuando Elena se quejó del cansancio crónico durante un paseo juntas. Elena respondió sorprendida. «Sí, claro. Bueno, un par de veces al principio, ¿no? Pero Iván dijo que lo tenía todo controlado». Ya, controlado. «¿Te acuerdas de Natalia, la del grupo de al lado?», dijo Ana. «Me acuerdo». Y era verdad que se acordaba. Natalia, una chica rellenita y con un desarrollo precoz, se quedó embarazada en tercero, pidió una excedencia. Su novio también lo tenía todo controlado. Y mira, encima ni siquiera le dio tiempo a abortar, y eso que quería. Como estaba gordita, hasta el 5.º mes ni se enteró. Ni la falta le llamó la atención, tenía algo de hormonas, el ciclo irregular. Bueno, olvida a Natalia. Tú hazte un test, por si acaso no vaya a ser tarde. «¿Qué dices?»,
Elena frunció el ceño. ¿Tarde para qué? Tarde para abortar, respondió Ana escuetamente. Yo no voy a abortar, se indignó Elena. Iván y ella eran una pareja estupenda, y entonces... Vale, como quieras, pero el test, hazlo. Venga, que hay una farmacia en la esquina. Entramos, por asegurarnos. Elena compró 3 test de golpe. De vuelta a casa, tardó mucho en atreverse a comprobar la hipótesis de su amiga. ¿Y si de verdad estaba embarazada? Le entró miedo. Era demasiado joven. Le parecía que debía esperar todavía un par de años antes de tener hijos. Pero, como suele decirse, lo que tiene que pasar, pasa cuando tiene que pasar. El test dio positivo. Al ver la segunda raya, Elena se quedó sin habla. Miraba el test sin acordarse de respirar. Iba a tener un hijo. Un bebé precioso de Iván y de ella, la continuación de su amor. Iba a tener una familia completa. Junto a Iván pasearían con el niño. Luego lo llevarían a la guardería, al colegio. En su imaginación apareció una escena. Ella camina detrás de Iván y sobre los hombros de él va sentado un niño pequeño con gorra y una camiseta naranja. Elena tomó aire entrecortadamente. Así que pronto sería madre. Había que aceptar el hecho y pensar cómo seguir adelante. Pero, antes que nada, se lo contaría a Iván. Al principio quiso darle una sorpresa. Por ejemplo, dejarle el test delante mientras comía, o esconderlo por la casa y repartir pistas para que él mismo encontrara la sorpresa. Pero le parecieron ideas infantiles y tontas. Cuando Iván volvió a casa, le dio la gran noticia sin darle siquiera tiempo a lavarse las manos. Iván, me he hecho un test de embarazo y es positivo. A Elena le temblaba la voz, pero intentaba sonreír. ¿Qué? Iván se quedó paralizado, mirándola fijamente. El test es positivo. Vamos a tener un hijo. Los labios de Elena seguían dibujando una sonrisa, pero la expresión de la cara de Iván la dejó helada, como un jarro de agua fría. Esa misma cara la había visto a veces en su abuela. Los labios apretados, las cejas fruncidas, la mirada fría. Iván quería decir otra cosa, y a Elena no se le escapó. El plazo todavía es corto, por lo que veo. El problema se puede solucionar. Elena no daba crédito a lo que oía. Estaba hablando de abortar. Se puede solucionar, repitió Iván. Eres enfermera. ¿Y si se puede conservar el bebé? Elena lo miraba suplicante, como quien pide que le compren un juguete caro o una golosina. No, por desgracia, eso no se puede, respondió Iván con calma. ¿Por qué, Iván? Hay ciertas circunstancias. Iván se frotó la frente con la palma de la mano. ¿Y me las vas a contar? ¿Qué circunstancias son esas? Elena cruzó los brazos sobre el pecho. Está bien. Iván cerró los ojos. No quería sentirse un canalla, claro, pero era inevitable. Perdona, Elena. Vamos al menos a la habitación. No vamos a hablar aquí de pie. Elena entró en silencio en el salón, que hacía las veces de dormitorio, y se sentó en el sofá abrazándose las rodillas, como si intentara protegerse de la información que estaba a punto de caerle encima. Iván se sentó en el sillón de enfrente, recostado, mirando no a Elena, sino a algún punto del techo. Elena, te quiero, te lo digo ya de entrada, y me enamoré de ti en cuanto vi tus ojos. Hablo como un idiota, lo sé, pero es la pura verdad. El caso es que hay ciertas circunstancias. Tengo pareja. ¿Qué? Elena se estremeció. Estaba preparada para oír cualquier cosa. Que no se veía capaz, que no tenían dinero para un hijo, que necesitaban vivir un poco para ellos. Pero no eso. Sí, tengo pareja. Y va a volver pronto. Joder, tenía la esperanza de que se arreglara solo. No sé ni cómo. La quiero. Y te quiero a ti. Simplemente no fui capaz de renunciar a ti. Resultó que Iván tenía, en efecto, una novia,
y que el piso en el que vivía no era suyo, sino de ella. También había estudiado magisterio y se había marchado 6 meses a hacer una estancia al extranjero. En ese tiempo Iván había conocido a Elena. Entiéndelo, ya lo teníamos todo hablado. La fecha de la boda, cuántos invitados. Llevamos juntos más de 6 años y no me imagino la vida sin ella. Menudo eres, susurró Elena. Iván se levantó de un salto y se acercó a ella. Mirándola a los ojos, dijo: «No me llames así. No supe controlar mis emociones. De verdad que me gustaste. Me alegré de ser tu primer hombre. Pero no voy a renunciar a ella. Pensé que contigo podríamos solucionar esto de alguna forma. Pero ya que no quieres, no me atrevo a insistirte. Solo que con el niño no quiero tener nada que ver». «¿Cómo que no quieres? Vas a tener que pasar la manutención», siseó Elena. «Me da igual que tengas novia o un harén entero». «No voy a pasar nada. No se te ocurra fastidiarme la vida. No sabes quiénes son los padres de mi pareja. Créeme, si quieren, te hacen la vida tan imposible que vas a arrepentirte de haber intentado chantajearme». Elena se levantó despacio. «Me voy. Es que no sé ni qué decir». Se fue sin recoger sus cosas. Sencillamente era incapaz de aguantar un minuto más al lado de Iván. Ya en la calle, se detuvo a pensar. ¿Y ahora a dónde iba? Volver con su abuela quedaba descartado. No soportaría sus palabras, su mirada, sus reproches. Para alquilar algo no tenía dinero. Con un sueldo de enfermera, como mucho, un cuarto en un piso compartido. Aunque probablemente sería justo eso lo que tendría que hacer. Ana. A lo mejor ella podía ayudarla. Marcó el número de su amiga. «¿Qué? ¿Te has hecho el test?», preguntó Ana, animada. «Me lo he hecho», respondió Elena en voz baja, casi un susurro. «¿Y?». El tono se puso en guardia. Por la voz de su amiga había adivinado lo que había pasado. Positivo. Y Elena rompió a llorar, incapaz de dominar las emociones. «Ya. ¿Y cómo sabes que ha ido todo mal?», sollozó Elena. «Porque si hubiera ido bien, no estarías llorando por teléfono. Estarías en brazos de tu chico». Al poco rato, Elena ya estaba en casa de su amiga. Ana misma pagó el taxi, imaginando que a Elena no le quedaba dinero. Mientras la esperaba, le había preparado algo de cena. «Come», le ordenó, poniéndole el plato delante. «Las embarazadas no pueden estar sin comer». «No tengo hambre». Elena apartó el plato. «¿Has comido esta mañana?». «Ya. Tú, cuando te pones nerviosa, no comes». Ana se sentó frente a ella y le sonrió con dulzura. «Come, y luego hablamos». Y Elena, de pronto, se dio cuenta de que tenía un hambre de lobo. Se terminó la cena enseguida. Ana no le preguntaba nada. Hablaba de sus cosas, de su novio, de los padres, de los problemas del colegio de su hermano pequeño. Y a Elena le pareció, de repente, que sus problemas no eran tan terribles como le habían parecido una hora antes. Existía la vida normal, existía la gente buena, y por tanto, existía la esperanza. «¿Lista para contármelo?». Ana le acarició la mano. «Ya sabes, 4 ojos ven más que 2». «Yo llevo 4, entonces», bromeó Elena. 2 por fuera y 2 por dentro, que están hechos un Cristo». «Anda que», rió Ana. «Venga, suéltalo. ¿Qué ha pasado?». Elena le contó lo de la novia de Iván, lo de la propuesta de abortar, lo de las amenazas. Ana escuchaba con atención, sin interrumpirla. «Menudo elemento. Y yo que lo tenía por un chico normal». Ana se ensombreció. «¿De dónde salen estos? Oye, ¿te acuerdas de Rubén, el que iba detrás de ti, el del curso de arriba?». «Ni idea de dónde salen». Elena abrió las manos. «¿Pero yo qué hago ahora? ¿De verdad abortar? Me da miedo pasarme la vida entera atormentada. ¿Y qué pinta Rubén?».
¿Me propones ir a buscarlo y pedirle que se case conmigo? Era un buen chico, y tú andabas con miedo, no sé de qué, si a ti te gustaba. Rubén era un amigo, nada más. Le daba pena y me echaba una mano. Ya estará casado, seguro. Y a casa de mi abuela no vuelvo. Desde pequeña me tenía amenazada. Como aparezcas embarazada, no te dejo pasar del umbral. ¿Y voy a presentarme allí? Imagínate el numerito. Bueno, refunfuñorá y acabará cediendo, aventuró Ana. Y luego, cuando nazca la bisnieta, se derrite. Le monta al niño el mismo infierno que me montó a mí, cortó Elena. No. Parece que solo hay una opción, y es que no tengo a dónde ir. Espera, dijiste que tenías una tía. Ana se dio una palmada en la frente, como si le hubiera venido una idea genial. Berta, creo que se llama. Sí, tengo una. Pero al parecer bebe. Eso decía mi abuela. Nunca se han hablado. ¿Y yo? Yo tampoco. ¿Cómo te lo imaginas? Mi abuela me mataba si se enterara. De mi tía solo sé que, según parece, por su culpa murió mi madre. ¿Cómo voy a plantarme allí? Hola, usted mató a mi madre. ¿Me deja vivir aquí hasta que dé a luz? ¿Y un poco después del parto también? Elena se echó a reír por lo absurdo de su propia suposición. Bueno, ¿y quién sabe qué te ha metido tu abuela en la cabeza? Por lo que veo, llevan enemistadas un montón de tiempo. A lo mejor tu tía es millonaria y estará encantada de tener por fin a quien dejarle su fortuna. ¿Te estás quedando conmigo? Elena se sorprendió sonriendo. Ana tenía pinta de creerse de verdad lo de los tesoros ocultos de la tía Berta. No me estoy quedando contigo. Pero en serio, deberías al menos ir a verla. Es tu familia, al fin y al cabo. Y si de verdad es una alcohólica, das media vuelta y te vas. Elena se quedó pensando. La idea de su amiga no le parecía descabellada, aunque la asustaba. Su abuela le había dicho que precisamente su tía tenía la culpa de la muerte de su madre y de la de su padre, aunque nunca había dado a entender qué había ocurrido exactamente. Pero, ¿había que creerse las palabras de la abuela? ¿Y por qué no? Y aquí, de nuevo, merece la pena detenerse un instante. Fijaos en algo curioso. Durante años, la única versión de la historia familiar que había escuchado Elena era la de Concha. Una sola voz, repetida 1000 veces, había construido a los villanos y a las víctimas. Había decidido quién merecía cariño y quién desprecio. Y así funciona a menudo la memoria de las familias. No como un archivo de hechos, sino como un relato que alguien elige contar de una manera concreta, por motivos que casi nunca son inocentes. ¿Cuántas veces hemos juzgado a un pariente lejano, a un desconocido, solo porque nos contaron su historia unos labios interesados en pintarla así? ¿Y vosotros os habéis parado a pensar cuántas verdades de vuestra propia familia son, en realidad, la versión de una sola persona? Terminó el té y entornó los ojos. Por ahora, la verdad, no hay más opciones. Lo malo es que solo tengo una dirección vieja de la tía. Podría haberse mudado 100 veces. A lo mejor vive en otra ciudad y entonces no la encuentro. Y mi abuela no me va a dar su dirección, aunque la tenga. La encontramos, prometió Ana. Fijo que la encontramos. Si hace falta, le pregunto a mi padre, que tenía un amigo en la policía, creo. O tiramos de nuestro propio ingenio. Estás hecha una Sherlock Holmes. Elena se rió. Anda, vamos a dormir. Mañana toca trabajar. ¿Me dejas algo para cambiarme? He salido con lo puesto. Y después del trabajo, a buscar a tu tía. A Ana le brillaban los ojos de impaciencia. Vamos, ¿eh? Al día siguiente, Ana esperaba a Elena a la puerta del centro de salud. Vamos. A lo mejor no hace falta. A lo mejor busco un trabajillo extra y alquilo una habitación. A Elena la idea de su amiga ya no le parecía tan buena como la víspera. Le daba miedo el encuentro con la tía. ¿Y si acababa decepcionada y en lugar de una pariente recién recuperada se llevaba más problemas todavía?
¿Y si a la tal Berta le daba por pedirle dinero, por ejemplo? No tengas miedo, mujer. Ana tiró de la mano de Elena hacia la parada. Si eso, nos volvemos enseguida. Elena la siguió, dócil, con pasitos cortos. El camino era largo, con 2 transbordos. En cuanto encontraron asiento, las chicas se pusieron a comerse la chocolatina que Ana había comprado. Las embarazadas necesitan potasio, glucosa para el cerebro y frutos secos para la energía, explicó muy seria. ¿Iván no ha llamado? Elena notó que el ánimo se le hundía todavía más. Podemos no hablar de él. No ha llamado, ni dudo que llame. ¿Y tu abuela? Para mi abuela todo sigue igual, que estoy a punto de casarme y que soy feliz con Iván. Más información, ninguna, advirtió Elena. Vale, vale. Muda como una tumba. Ana se acabó el chocolate con un trago de agua mineral y le tendió la botella. El edificio donde debía vivir Berta estaba a las afueras de la ciudad, pasado el polígono industrial. Se bajaron en el final de línea. Ante ella se alzaban hileras de bloques de pisos grises, como descoloridos por el sol. ¡Qué agobio! Elena se estremeció. ¿Cómo puede la gente vivir en sitios así? Todo igual, todo feo. Bueno, así construían antes. Ana miró alrededor. Anda, mira, el parque infantil está nuevo. Alguna promesa electoral del ayuntamiento, seguro. Venga, enséñame la dirección, a ver qué portal es. Dieron con el edificio enseguida. Al acercarse al portal, Elena apretó la mano de su amiga. Empezaba a temblarle todo el cuerpo. ¿Qué te pasa? Ana le estrechó la mano. Va a salir todo bien. Ojalá al menos se acuerde de mí. Sacudió la cabeza. O que al menos no monte un escándalo. ¿Y si está mal de la cabeza? ¿Y si no? Venga, deja de rajarte. Elena le sonrió agradecida. La determinación y el optimismo de Ana siempre le habían dado una envidia sana. Ella se consideraba pesimista, quizá por culpa de su abuela. De todos los desenlaces posibles, siempre elegía el peor. Berta, por lo visto, vivía en el tercero. Subieron a pie. En el rellano había bolsas de basura que alguien no se había molestado en bajar al contenedor. El olor era insoportable. Elena a duras penas contuvo la náusea que le subía. Bueno, ¿llamamos? Ana señaló el timbre. ¿Y salimos corriendo? Propuso Elena. Anda ya. Ana pulsó el botón. Sonó un timbrazo entrecortado. Al poco se oyeron pasos. Elena estaba de pie sobre unas piernas de gelatina. Le entraron ganas de bajar corriendo las escaleras, coger el autobús y marcharse lejos, muy lejos. A la estación, por ejemplo, y allí comprar un billete a ninguna parte, a un lugar donde nadie la conociera. Empezar una vida nueva, sin abuela, sin Iván, sin esa tal Berta. La puerta se abrió. Elena vio a una mujer más bien baja, de unos 50 años, vestida con una camiseta dada de sí y un chándal. En la camiseta se veían manchas amarillentas. Se notaba que a aquella mujer no se la podía llamar precisamente pulcra. El pelo lo llevaba recogido en un moño alto y desordenado, que por lo visto se sostenía a duras penas con 2 horquillas. ¿Qué queréis?, preguntó con voz ronca. ¿Usted es Berta?, preguntó Elena en voz baja. Berta Domínguez, asintió la mujer. ¿Y vosotras de qué? Si venís a vender algo, no hay dinero. A Elena se le había secado la garganta. Así que esta era su tía. Por algún motivo, no sintió nada. Ninguna llamada de la sangre. No, no vendemos nada. Elena dio un pasito delante. Soy la hija de Rocío. Me llamo Elena. Usted sabe de mí, ¿verdad? La mujer se tambaleó, como si Elena la hubiera abofeteado con todas sus fuerzas. Elena, eres tú. ¿Cómo has crecido? ¿Y qué? ¿Y mamá? O sea, ¿la abuela está viva? La abuela está viva. Elena esbozó una leve sonrisa. No sabe que he venido. Yo
Solo quería conocerte. ¿No me guardas rencor? De pronto, por las mejillas de la mujer empezaron a rodar lágrimas. Miraba a Elena con una especie de esperanza indescriptible. ¿No me guardas rencor, niña? ¿Me has perdonado? Berta se llevó una mano temblorosa a los labios. Ya sé que es un pecado mío. Estos pecados no se perdonan. Elena comprendió que su tía estaba al borde de un ataque de nervios. Se quedó sin saber qué hacer. Si acercarse y abrazarla, decirle que no le guardaba rencor, o hacer lo que tantas veces había querido hacer, salir corriendo de allí. ¿De qué habla? La voz de Ana devolvió a Berta la realidad. Se sorbió la nariz. ¿Y tú quién eres? Frunció el ceño la mujer. Soy amiga de Elena. Me llamo Ana. Se presentó la chica. Ya. Pasad, niñas. Hablamos, ya que habéis venido. Elena, perdóname, cariño mío, mi niña. Sin entender nada, Elena entró en el recibidor. Enseguida se dio cuenta de que su tía, desde luego, no tenía ninguna fortuna oculta. Papel pintado desconchado, muebles de otra época, el suelo de baldosas roto a trozos. Y lo más desagradable, en el suelo del recibidor había botellas de cerveza vacías, de la más barata, esa que solo se compra con las últimas monedas. El olor confirmaba también que la dueña de la casa abusaba del alcohol. «Pasad a la cocina, os pongo un té», se afanaba Berta. «No penséis mal, no soy ninguna borracha. Tengo con qué invitaros». En la cocina, sobre la mesa, había un plato con caramelos. Berta puso al fuego una tetera grasienta, cubierta de una capa pegajosa. Elena y Ana se sentaron una al lado de la otra en 2 taburetes. Elena notó que el suyo se tambaleaba bajo su peso. «Elena, qué alegría que hayas venido. Llevo años soñando con pedirte perdón. El remordimiento no me dejaba vivir. Y ahora te lo pido, por fin te lo pido», murmuraba la mujer. Elena y Ana se miraron. Elena se encogió de hombros, dando a entender que no comprendía de qué hablaba. La tetera hirvió. Berta puso delante de sus invitadas 2 vasos y les echó agua caliente. Sacó una caja de infusiones y se sentó también a la mesa, apoyando la barbilla en la palma de la mano. «Te pareces a tu madre», sonrió. «De Antonio no has heredado nada». «Lo sé, he visto fotos de mi madre», respondió Elena con contención. «Quería saber. Llevo mucho tiempo queriendo saber. ¿Qué pasó? ¿Por qué la abuela dice que...?» «Ya lo sé. Ya sé que dice que yo maté a tu madre. Y es verdad. No con mis propias manos, pero soy culpable. Contigo, con mi hermana. Espera, así no puedo contarlo. Espera». Berta sacó de la nevera una botella de aguardiente empañada, medio vacía. Se sirvió un vaso y se lo bebió de un trago, sin siquiera hacer una mueca. «Ahora sí. Perdóname, cariño, pero necesito aliviar el alma. Dicen que una madre tiene siempre un hijo favorito, que se esfuerzan en querer a todos por igual, pero no los consiguen. Pues a Rocío siempre la quiso más. A mí, mamá me criaba sola. Su marido, mi padre, era un hombre apasionado, mujeriego, encantador. La dejó cuando la mayor tenía apenas 8 años. Aunque siguió pasándole dinero, eso sí, aunque a las hijas las visitaba muy de vez en cuando. De sus 2 hijas, mamá, no sé si sin querer o a propósito, siempre distinguió a Rocío. De pequeña, a ella le tocaban los mejores vestidos y los mejores juguetes. A ella la llamaba guapa, lista. A ella la ponía de ejemplo. Y Rocío era, en efecto, la verdadera alegría de sus padres. Sacaba muy buenas notas en el colegio, luego en el instituto. Actuaba en las funciones, estaba en el grupo de teatro. Mamá no paraba de alabarla. Decía que le esperaba un futuro brillante. «Eres mi princesa», le repetía. «Mi orgullo, mi tesoro». A mí, en cambio, más me reñía que me alababa.
Berta comprendía perfectamente que su comportamiento no era el mejor. Solo al llegar a la universidad empezó a darse cuenta de que, de niña, había tratado de atraer la atención de su madre de la única manera que sabía, aunque fuera esa. Hacía trastadas en el colegio, se juntaba con chicos con los que le tenían prohibido juntarse. Con 15 años empezó a fumar a escondidas y probó pronto el alcohol. No es de extrañar que, con el tiempo, Berta llegara a despreciar a Rocío. Le parecía que, con su nacimiento, ella le había arruinado la vida. De no haber existido Rocío, toda la atención de sus padres habría sido para ella. Y de pronto había aparecido esa niña ideal, a la que todos adoraban, esa que se empeñaba en ser buena. No, buena no, la mejor. A veces incluso pensaba que su hermana lo hacía todo a propósito, para dejarla mal, para que volvieran a reprenderla. Claro que no era así, pero pensar de otro modo, sencillamente, no podía. Pasaba el tiempo, las chicas crecían. Rocío terminó los estudios y encontró trabajo en lo suyo. Se convirtió en administrativa en una empresa importante. Allí conoció a su amor, Antonio. Aquel joven la conquistó enseguida con sus modales, su cortesía y su generosidad. Rocío se enamoró perdidamente. Al poco se fue a vivir con él. A Concha le costó dejarla ir. No faltaron las lágrimas, los intentos de convencer a la hija de que se quedara en casa, e incluso el chantaje. «Como te vayas, me voy a angustiar tanto que el corazón no lo aguanta», repetía. Pero Rocío se mantuvo firme. Por primera vez en su vida le llevó la contraria a su madre, y ésta se vio obligada a resignarse. A Berta, Antonio también le había gustado. De pretendientes no le faltaban, pero todos le parecían indignos de su atención. Uno no era lo bastante guapo, otro no tenía dinero, un tercero era demasiado frívolo. Con esos no se construye una familia. En cambio, Antonio. Y era una injusticia. ¿Por qué todo lo bueno le tocaba a Rocío y no a ella? Pero no podía hacer nada. Quitarle el novio a su propia hermana, no, eso era demasiado. Que fueran felices. Y además, la vida es imprevisible. Todo puede cambiar en un instante, y nadie sabe cómo se torcerá el destino. Con el tiempo, por cierto, Berta se volvía incluso más atractiva que Rocío. Hasta la propia Concha lo reconocía, y eso que Rocío siempre había sido y seguía siendo su favorita. Rocío había salido a su madre, pelo claro, ojos grises, una figura algo rellena, la clásica belleza dulce. Berta, en cambio, tenía las cejas marcadas, los ojos oscuros como cerezas maduras, los labios carnosos, la cintura estrecha en contraste con las caderas anchas. Había salido a su padre, cuyos abuelos habían llegado hacía décadas desde el sur, desde tierras de Andalucía, con esa sangre morena y esos rasgos rotundos. Berta se enorgullecía de haber superado a su hermana al menos en algo. A Rocío no le importaba lo más mínimo. Era feliz con Antonio y estaba convencida de que nadie en el mundo entero podría estorbar su felicidad. Se acercaba la boda. Un día, Antonio llamó a Berta y le pidió consejo. «Quiero elegir un anillo para Rocío, ¿me ayudas? Quiero regalárselo yo mismo y encontrar el más bonito del mundo». Por supuesto, Berta aceptó. Quedó con Antonio en el centro, donde estaban las mejores joyerías. Pasaron juntos todo el día. Por fin dieron con el anillo perfecto. Al ver cómo la dependienta envolvía con cuidado la cajita en un papel rojo que crujía, Berta suspiró. Qué pena que Antonio comprara el anillo para Rocío. Seguro que esa tonta ni siquiera se daba cuenta de la suerte que tenía. Estaba acostumbrada a que todo lo suyo fuera lo mejor, mientras que ella tenía que conformarse con las sobras. Y eso a Berta no le gustaba. Y aquel día decidió actuar. Recurrió a un truco que más de una vez le había servido para conocer chicos. Tropezó como sin querer, se torció el tobillo y cayó en brazos de Antonio, apretándose contra él. Una sola mirada de sus enormes ojos, una sonrisa de disculpa, y, al parecer, el truco funcionó. Antonia la sostuvo, la ayudó a llegar hasta un banco.
¿Qué hago? ¿Llamo a alguien? Se preocupó. Ya se me pasa. Hay que darle friegas. Berta se puso a masajearse con esmero el tobillo. ¿Te ayudo?, ofreció Antonio. ¡Ay, qué vergüenza! Berta se ruborizó y bajó las pestañas. Anda, quita, si somos casi familia. Antonio se agachó junto a ella. Berta entornó los ojos, fingiendo sufrir un dolor insoportable. Y a partir de aquel día empezaron sus encuentros a escondidas. Antonio dijo enseguida que no pensaba romper el compromiso, pero que tampoco quería perder a Rocío. «Estoy hecho un lío», decía. «No sé ni dónde tengo la cabeza. Cuando estoy contigo pierdo el juicio, pero traicionarla tampoco puedo». «No pasa nada, cariño, no pasa nada», respondía Berta. Confiaba en que el tiempo pondría cada cosa en su sitio. Esperaba que la boda no llegara a celebrarse, que Antonio acabara viniendo a ella y le dijera que había dejado a Rocío, que hincaría la rodilla y le tendería aquel anillo tan deseado. Pero no ocurrió. A la boda Berta no fue. Sencillamente no soportaba la idea de ver a su hermana feliz en brazos de Antonio. Mintió diciendo que le dolía muchísimo la cabeza, y le pareció que Rocío ni siquiera reparó en su ausencia. Claro, ¿qué iba a importarle su hermana cuando había ganado un premio tan goloso en la lotería de la vida? Después de la boda, los encuentros entre Berta y Antonio no cesaron. Ahora se veían escondidas, en el mismo piso donde vivían los recién casados. Y un día bajaron la guardia. Rocío los descubrió al volver del trabajo. En aquel momento ya estaba embarazada. Le faltaban apenas 2 meses para dar a luz. «Eres una traidora», dijo, ahogándose en llanto. Berta se limitó a mirarla, intentando esconder una sonrisa de triunfo. Antonio, en cambio, miraba al suelo, sin atreverse a levantar los ojos hacia su mujer. Rocío se mudó de vuelta a casa de su madre y presentó la demanda de divorcio. Antonio se negaba a divorciarse. Suplicaba a su mujer que lo perdonara. Le pedía otra oportunidad. Un buen día, Concha le advirtió que llamaría a la policía si volvía a verlo rondando cerca de su casa. Curiosamente, Rocío nunca le dijo a su madre con quién exactamente la había engañado Antonio. ¿Por qué? Ni la propia Berta lo sabía. Tal vez fuera una última muestra de amor de hermana, o tal vez a Rocío le resultaba demasiado duro confesarle a nadie que su propia hermana había intentado destruir su felicidad conyugal. Al poco tiempo Antonio se marchó a trabajar a otra ciudad. Berta hacía tiempo que vivía su vida y se olvidó pronto de su amante. Antonio le había servido para reafirmarse, para vengarse de su hermana por todos aquellos años en que se había sentido menos guapa, menos lista, menos querida que Rocío. Rocío, en cambio, empezó a apagarse. Comía poco, apenas dormía. Se pasaba el día en casa mirando por la ventana y acariciándose el vientre redondo. Concha llamaba a menudo a Berta y le preguntaba en qué podía ayudar a su hija querida. Pero Berta no tenía respuesta. Confiaba en que, tarde o temprano, Rocío se recompusiera. Quizá incluso lograra olvidar la ofensa y retomar el trato con su hermana. Pero ella no dio el primer paso. El remordimiento asomaba de vez en cuando a su alma, aunque nunca por mucho tiempo. Pronto nació Elena. Concha confiaba en que su hija, al convertirse en madre, olvidaría al traidor y volviera a sonreír. Pero no fue así. Cuando Elena tenía 3 meses, Rocío se quitó la vida. En la nota que dejó, pedía a su madre que cuidara de la niña y contaba lo que en realidad había pasado. Y aquí, un instante, hagamos una pausa. Porque lo que sostiene una historia como esta no es un solo acto de crueldad, sino toda una arquitectura de silencios. Una madre que no supo repartir su cariño. Una hija que aprendió que solo llamando la atención de la peor manera conseguiría existir. Una hermana que confundió la envidia con el amor. Fijaos en que cada uno de ellos creía tener sus razones, y ninguno se sintió jamás el villano de su propia historia.
Así funcionan casi siempre las tragedias familiares. No hay monstruos, hay personas heridas que hieren a su vez. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Se puede perdonar de verdad a quien nunca pidió perdón a tiempo? ¿O el perdón, cuando llega demasiado tarde, sirve más para descargar la conciencia de quien lo pide que para curar a quien lo recibe? Lo que vino después, Berta prefería no recordarlo. Su madre la llamaba a diario, la esperaba a la salida del trabajo, a veces incluso se presentaba de noche. Le daban ataques de histeria, la acusaba de la muerte de Rocío. «Entonces me mudé», suspiró Berta, «y no le di a mi madre la dirección. Y ella tampoco me buscó. En aquella época lo pasé de verdad muy mal. Entonces empecé a beber. Rocío se me aparecía en sueños por las noches y no decía nada, solo se quedaba de pie mirando, mirando y mirando, con unos ojos enormes, aterradores. Pasaron 3 años. Berta empezó a visitar a su madre, o bien Concha la había perdonado, o bien fingía haberlo hecho. En cualquier caso, ya no hubo más escándalos. Pero tampoco cercanía. Concha se interesaba con frialdad por la vida de su hija. Le contaba cómo iba creciendo la pequeña Elena e insinuaba que ya era hora de que Berta se volviera a su casa. Poco después, en la vida de Concha y de Elena volvió a aparecer Antonio. Se había recuperado del golpe, había llorado a su amada esposa, había conseguido perdonarse e incluso había conocido a una mujer con la que planeaba casarse. Antonio quería llevarse a Elena y criarla en su nueva familia. Concha reaccionó con una calma sorprendente. «¿Le vas a dar a Elena?», preguntó Berta extrañada cuando su madre le habló de los planes de Antonio. «¿Y por qué no? Al fin y al cabo es el padre. Y yo, con una criatura, no creo que pueda». Antonio se quedó casi una semana en casa de su antigua suegra y luego regresó a su ciudad. Y al poco Berta se enteró de una noticia terrible. Antonio había muerto en el tren cuando volvía junto a su futura esposa. Los médicos se encogían de hombros. Un hombre joven, muerto de una insuficiencia cardíaca. ¿Qué le vamos a hacer? Pasa. Tal vez había padecido en algún momento una infección que dañó las válvulas del corazón o el miocardio. Esas cosas no se pueden prever. A veces la muerte se lleva a los más jóvenes. Y Elena se quedó con su abuela. Berta, sintiéndose culpable de la muerte de Rocío y de la de Antonio, empezó a beber todavía más. Ya no trabajaba. La mantenían hombres con los que entablaba relaciones fugaces, intentando aturdirse, dejar de pensar en que había destrozado varias vidas de golpe. ¿Y sabes una cosa? Dios existe, después de todo. Berta miró pensativa a Elena. Al poco de lo de mamá, o sea, de lo de Rocío, yo también acabé en el hospital con una insuficiencia cardíaca. Iba camino de casa y me puse fatal. Por poco no lo cuento. ¿Ves cómo el destino me castigó? Toda la vida atormentándome, queriendo pedir perdón, y mi madre dejó de recibirme. En cuanto me dieron el alta del hospital, fui derecha a verla, y me miró de una forma que daba miedo y me dijo, «No quiero verte». Y así se quedó todo. Perdóname, Elena. Por mi culpa murió tu madre. Por mi envidia. Ahora solo me queda rezar el resto de mi vida y hacer penitencia. Todos callaron. Elena oyó cómo, en la habitación de al lado, un reloj hacía tic-tac. «Anda qué», exclamó Ana. «Esto es una novela entera. ¿Y cómo puede ser semejante coincidencia que tanto Antonio como usted, y encima con esa edad?» «Dios me castigó», Berta respondió con convicción. «No hay otra explicación. O quizá Rocío se vengó desde el otro mundo. Elena, ¿me perdonas? Perdóname, por favor». «Yo no sé qué decir». Elena posó la mano sobre el vientre, como si quisiera proteger a su futuro hijo. «De verdad que no lo sé». Berta rompió a llorar de repente, con un llanto ruidoso y algo teatral,
como lloran a veces las personas que han bebido y se compadecen de sí mismas. Pobre de mí, desgraciada de mí. Me arruiné la vida yo sola, y la tuya, y la de Rocío. Y ahora ya no puedo ni vivir, y quitarme de en medio es un pecado muy grande. Vámonos, susurró Ana. Aquí el ambiente está enrarecido. Elena asintió. Ana se dirigió al recibidor. Elena se detuvo un momento y tocó el hombro de Berta. Esta alzó hacia su sobrina los ojos enrojecidos, empañados por las lágrimas y el alcohol. Yo sé que usted no tiene la culpa. Bueno, sí la tiene, pero no de la muerte de Antonio, eso seguro. Es una pena que todo saliera así. La llamaré un día de estos, ¿de acuerdo? ¿De verdad? Vale, vale. Te apunto mi número, que tenía por aquí una libreta. Berta miró alrededor. Ahora mismo te lo anoto, cariño mío, mi niña. Al salir a la calle, Elena aspiró el aire con ganas, llenándose los pulmones. Menudo. Ana movió la cabeza. Vaya historia. ¿Y cómo pudo pasar todo así? El corazón, tanto de tu padre como de Berta. Creo que lo he entendido. Elena se rodeó a sí misma con los brazos, como en un abrazo. Me temo que lo he entendido todo. Y recordó su infancia lejana. Tiene 7 años. La abuela vuelve del trabajo con un frasquito en la mano. Lo esconde en el tocador del salón. ¿Qué es eso?, pregunta la pequeña Elena. Es una medicina nueva para el corazón. Concha frunce el ceño con severidad. No lo toques, es peligroso. Si se toma más de la cuenta, el corazón se puede parar. ¿Y a ti no se te va a parar el corazón?, se asusta Elena. No, tontita. Todo depende de la dosis. Es un preparado muy bueno, pero todavía es experimental. Aún no está a la venta. Ana zarandeó a Elena por el hombro, sacándola del pozo de los recuerdos. ¿Qué te pasa? ¿Te acuerdas de que mi abuela trabajaba en un centro farmacéutico? Elena se quedó pensativa, y de pronto los ojos de Ana se abrieron de par en par, como si acabara de ver un fantasma. ¿Estás pensando lo que yo creo que estás pensando? Elena asintió débilmente. Madre mía, vaya familia me ha tocado. Hasta el destino se repite. Dicen que las hijas repiten el destino de las madres. Mi padre resulta que también se enamoró de 2 a la vez. Y mira en qué acabó todo. Dios mío, no sé con qué cara voy a mirar a nadie ahora. Elena, yo solo sé una cosa. Ana la abrazó y la apretó contra sí con todas sus fuerzas. De momento te vienes a vivir con nosotros. A mis padres se lo explico yo. Sin detalles, por supuesto. Elena vivió en casa de Ana casi 2 meses. Por suerte, el piso de sus padres era grande, y ellos comprendieron que la amiga de su hija sencillamente no tenía dónde ir. Iván no la llamó ni una sola vez, pero ella entraba de vez en cuando en su perfil de las redes. El estado comprometido cambió a soltero, y Elena entendió que su antiguo enamorado había conseguido, de paso, perder también a su novia. Al poco tiempo, Concha ingresó en el hospital. La causa no fue el corazón, sino un ictus. 3 días en la UCI y la mujer dejó de existir. Elena no llegó a tiempo de hablar con ella, de averiguar si su sospecha era cierta, de pedirle sencillamente perdón. Al recoger las cosas del piso, encontró en el fondo de una cómoda, entre la ropa de Concha, un frasquito diminuto con una etiqueta amarillenta por el tiempo. Lo hizo girar entre los dedos y se quedó pensando. ¿Y si su abuela en su día no hubiera tomado la decisión de vengarse? Elena habría crecido con su padre, con una madrastra, y no se habría sentido tan sola, tampoco necesaria para nadie. No habría cargado con esa sensación espantosa de vacío. Aunque, bien mirado, ya no estaba sola, y muy pronto su vida dejaría de estar vacía. Y aquí conviene detenerse por última vez.
nunca sabremos con certeza qué contenía aquel frasco, ni qué pesaba de verdad sobre la conciencia de Concha. Pero fijaos en lo más inquietante de todo. Aquella mujer que quizá guardaba el secreto más oscuro fue, al mismo tiempo, la única que recogió a Elena, la crió, la vistió, la alimentó con su pensión. La misma persona podía ser refugio y cárcel a la vez. Y esa es, tal vez, la lección más difícil de aceptar, que la gente que nos hace daño rara vez es solo daño, y que odiarlos por completo sería tan falso como quererlos sin reservas. ¿Y vosotros qué haríais con un frasco así entre las manos, sabiendo lo que quizás significa? ¿Lo abriríais para conocer toda la verdad o lo dejaríais caer, porque hay verdades que solo sirven para envenenar al que sigue vivo? Elena arrojó el frasco a la bolsa de basura. Sí, a veces los seres más cercanos cometen errores terribles. Y una puede elegir entre resignarse a ello y compadecerse de sí misma, o intentar vivir de otra manera, sanar la propia alma, creer que el mundo es un lugar hermoso y que una misma merece algo mejor, y transmitirles esa fe a los propios hijos. Junto con Ana, Elena reformó el piso de su abuela, preparándolo para la llegada del bebé. Ya sabía que esperaba una niña. Apenas sentía nervios ante el parto. Estaba convencida de que ahora, con los secretos del pasado por fin al descubierto, y habiendo logrado, si no perdonar del todo, al menos aceptar a sus familiares tal como eran, todo iría bien. Llegó el día del parto. Elena ya estaba en la sala de dilatación, caminando de un rincón a otro, soplando con cuidado en cada contracción. «Elena, ¿eres tú?» Se dio la vuelta y vio a un chico con pijama de quirófano y bata blanca. Por debajo del gorro asomaban unos mechones pelirrojos. «Soy Rubén. ¿Qué haces tú aquí?» Rubén la abrazó y sonrió. «Seguí estudiando. Quiero ser matrón. Y de momento trabajo aquí de auxiliar». «¿Cuánto tiempo? No has cambiado nada». «Bueno, ¿y quién es el marido que va a entrar al parto?» Elena gimió de dolor en la siguiente contracción. Rubén se colocó detrás de ella y empezó a darle frigas en la zona lumbar. «No hay marido», exhaló Elena. «Estas cosas pasan. ¿Y qué hacemos contigo?» Unas horas después, vino al mundo la hija de Elena. Decidió llamarla como su madre, Rocío. A la salida del hospital la esperaba Nana, cuyo padre se ofreció a llevar a la joven madre a casa. Berta, que meses atrás había decidido dejar el alcohol, cosa que, de momento, iba consiguiendo, y el pelirrojo Rubén. «Anda, ¿qué?», susurró Ana. «Elena, ¿y ese qué, otra vez detrás de ti?» «No lo sé todavía». Elena le dio un beso en la mejilla a su amiga y recolocó el lacito que adornaba la mantita en la que dormitaba la pequeña Rocío. «Ahora mismo no estoy para eso. ¿Sabes qué? Lo importante es lo que ya tengo. Tengo a Rocío, te tengo a ti. Berta ha enderezado el rumbo. Con eso me basta». «Bueno, dejaos de charla, que la niña se me está enfriando». Rubén se acercó a Elena con el ceño fruncido. «Yo voy contigo, y no se aceptan objeciones. Como sanitario, tengo que comprobar en persona en qué condiciones va a vivir esta criatura. Al fin y al cabo, algo he tenido que ver en que llegara al mundo». Y con aire resuelto se dirigió hacia el coche, junto al cual fumaba el padre de Ana. «Verás cómo Rubén al final se sale con la suya», se rió Ana. Elena miró a su alrededor. El sol de la mañana caía sobre el aparcamiento del hospital, sobre las hojas nuevas de los plátanos, sobre la carita dormida de su hija. Por primera vez en su vida, no eligió el peor de los desenlaces posibles. Eligió, sencillamente, creer que a partir de ahora todo podía ser distinto. Y quizá esa sea la única forma verdadera de romper una cadena. No negando de dónde venimos, sino decidiendo, un día cualquiera, a la puerta de un hospital y con una hija en brazos, que la historia que heredamos no tiene por qué ser la historia que dejemos.